Hablemos sobre el edadismo, esta discriminación que se da por el grupo de edad hacia los adultos mayores, generando categorización, división y una sensación de injusticia y produciendo desventajas. Este edadismo se puede dar en las instituciones, a nivel personal, en las relaciones. A veces tenemos actitudes en las que ni siquiera nos damos cuenta que estamos generando este tipo de discriminación. Un ejemplo, pues a veces hay situaciones laborales donde excluyen a las personas por su edad. A veces también hay barreras arquitectónicas que no permiten que las personas mayores puedan desplazarse más fácil o tener sus actividades cotidianas de una manera mucho más acorde a su situación de edad. También a veces en la forma en que nos comunicamos, cuántas veces le decimos a una señora, ay, tú debiste ser muy linda en tu juventud, como quien dice, ya porque eres mayor ya no tienes chance pues de ser bonita dentro de tu nuevo momento de vida. O también cuando pensamos que no tienen la misma capacidad de tomar decisiones y a veces los infantilizamos, decidimos por ellos o no los escuchamos o no los tenemos en cuenta para una decisión. También a veces hablamos de ellos, están ellos presentes como si no nos escucharan, como si no entendieran. A veces pensamos que las personas mayores como que no tienen la misma capacidad cognitiva o volitiva, la misma capacidad de asumir sus acciones o sus decisiones, los menospreciamos, los subvaloramos y los dejamos como de lado. Y esto nos pasa a veces con nuestros seres queridos o incluso las mismas personas adultas mayores también a veces entran en esta situación de edadismo al autodescalificarse, no, pues yo ya como estoy viejo, yo ya no puedo eso, o yo ya no aprendo, o yo ya no soy importante, o a mí ya no me van a querer, o yo ya no valgo tanto porque soy una persona mayor. Recordemos que las personas mayores tienen la sabiduría, el conocimiento, la experiencia y qué debemos hacer frente a esta situación del edadismo para que esto no se genere como un conflicto más y una discriminación más. Bueno, ir cambiando como toda la narrativa, recordar que todas las personas tenemos siempre algo valioso que aportar y mucho más con el conocimiento del paso de la vida y todo lo que se va aprendiendo con cada experiencia. También compartiendo entre las generaciones, ¿no? Porque a veces, pues si no tenemos la posibilidad de que los jóvenes estén compartiendo con las personas mayores, los jóvenes son los primeros que van a empezar como a discriminar. Entonces, facilitemos como toda esta posibilidad de encuentros y de comunicación. Y seamos muy conscientes también de cómo ser más incluyentes en la vida cotidiana, en las decisiones, en las acciones y en toda la interacción con las personas, no importa la edad. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía, sin edadismo, sin discriminaciones de ninguna clase. Suscríbete a mi canal, no lo olvides.